A veces, la vida parece una prisión. Cadenas invisibles nos atan. El miedo, la culpa, la desesperanza. Y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que el silencio es abandono, que la oscuridad es el final. Pero no, porque cuando el hombre se queda sin fuerzas, Dios comienza a obrar en silencio. Cuando parece que todo está perdido, el cielo empieza a moverse. Hoy quiero contarte una historia que nos recuerda eso. La historia de un hombre que conoció las cadenas, la soledad y el miedo, pero también conoció al Dios que rompe cadenas y abre puertas que nadie puede cerrar. Pedro, el mismo que una vez negó al Maestro, ahora está preso, condenado, rodeado de soldados. Pero en esa celda fría, cuando todo parecía terminar, Dios preparaba el milagro más inesperado, porque no hay cárcel tan fuerte que pueda detener la fe. No hay muro tan alto que pueda encerrar a un corazón que confía en el Señor. Y lo que sucedió aquella noche cambiaría la historia para siempre. Antes de comenzar, quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque esta historia no solo habla de Pedro, habla de ti, de mí, y de cada alma que alguna vez se sintió atrapada sin salida. Y si este mensaje toca tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en esta serie donde cada día descubrimos que Dios sigue actuando, sigue hablando y sigue liberando corazones. La noche era espesa. El aire en la celda olía a hierro, a humedad y a desesperanza. 2 soldados vigilaban de cerca a Pedro, el hombre que había caminado junto a Jesús, el pescador convertido en apóstol, aquel que había prometido no volver a temer. Sus muñecas estaban amarradas con cadenas frías, y a cada respiración el sonido del metal se mezclaba con la quietud de la oscuridad. Parecía el final. Herodes había desatado una ola de persecución contra la iglesia, y Pedro, su líder más visible, había sido arrestado. Era cuestión de tiempo antes de que la espada también lo alcanzara, como ya había alcanzado a Santiago. La sombra de la muerte se cernía sobre él. Pero en esa celda, en ese rincón húmedo y sin ventanas, ocurrió algo que el mundo nunca ha podido comprender. La fe comenzó a brillar en medio de la oscuridad. Pedro no gritaba, no se rebelaba, no exigía ser liberado, oraba y dormía. Sí, dormía. El mismo hombre que había negado a su maestro 3 veces en una noche similar, ahora descansaba en paz absoluta, sabiendo que su vida estaba en manos de aquel que había vencido la muerte. Las cadenas en sus manos eran reales, pero su alma era libre. Su cuerpo estaba encerrado, pero su espíritu estaba en comunión con Dios. En medio del silencio, el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en su mente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, KJV. Esa promesa se convirtió en su abrigo dentro de la prisión. No había cama cómoda, ni compañía, ni salida visible, pero Pedro sabía algo que los soldados no podían entender. Cuando Dios promete, ninguna cadena puede impedir que su palabra se cumpla. Fuera de esas paredes, la iglesia oraba. En casas escondidas, hombres y mujeres levantaban sus voces por él, y aunque no podían verlo, sus oraciones eran como olas invisibles que golpeaban los muros de piedra, debilitando lo que parecía imposible de romper. Pedro permanecía quieto. Respiraba con calma. Su corazón no estaba lleno de miedo, sino de paz. Porque cuando uno aprende a confiar en Dios en la oscuridad, descubre que la verdadera luz no viene del sol, sino de su presencia. La fe de Pedro no era una emoción pasajera, era una certeza. Había aprendido que los planes de Dios no siempre evitan las prisiones, pero sí transforman los corazones dentro de ellas. En esa celda, Dios no estaba ausente. Solo estaba preparando una demostración de poder que cambiaría la historia de la iglesia primitiva. El enemigo pensaba que había silenciado una voz, pero lo que realmente había hecho era preparar el escenario para que todos vieran que cuando Dios está con alguien, ningún muro, ninguna espada, ningún rey puede detener su propósito.
Cada minuto de esa noche contaba. Cada respiración de Pedro era una declaración silenciosa de fe. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que Dios lo vería allí. Y mientras el mundo dormía, el cielo ya estaba organizando su liberación. Porque cuando todo parece estar perdido, Dios está apenas comenzando a escribir el milagro. En una casa humilde, escondida entre las calles silenciosas de Jerusalén, un grupo de creyentes se reunía en secreto. Las lámparas de aceite parpadeaban con una luz temblorosa, mientras las manos se entrelazaban y las voces se levantaban en un clamor desesperado. Pedro estaba en prisión. La noticia había recorrido la comunidad cristiana como una sombra. Muchos habían huido, otros se habían escondido, pero algunos permanecieron firmes, arrodillados, creyendo que aún había esperanza. Nadie sabía cómo, pero todos sabían a quién acudir. A medianoche, cuando el cansancio comenzaba a vencerlos, una mujer levantó la voz. «Señor, no te pedimos explicaciones, solo pedimos un milagro». Las lágrimas rodaban por sus rostros. La persecución había arrancado la vida de muchos, pero no su fe. Las puertas de sus casas podían estar cerradas, pero las del cielo estaban abiertas. Y mientras la iglesia oraba, el cielo escuchaba. Lo que sucedía en la tierra parecía insignificante. Un grupo de personas, escondidas, orando por un hombre condenado. Pero en el mundo espiritual, esas oraciones se convertían en fuego. A kilómetros de allí, en la prisión, Pedro dormía profundamente. Las cadenas seguían sujetas a sus muñecas, 2 soldados custodiaban a cada lado y más guardias vigilaban la puerta. Nadie entraba, nadie salía. Era imposible escapar, pero el Dios del imposible no necesita puertas abiertas para entrar. De repente, una luz llenó la celda. No era la del amanecer, ni la de una antorcha. Era una luz viva, celestial. Un ángel del Señor se presentó junto a Pedro y lo tocó en el costado. «Levántate pronto», le dijo. Las cadenas cayeron como si fueran de papel. Pedro se incorporó, aún aturdido, creyendo que era un sueño. El ángel habló otra vez. «Ciñe tu ropa y sígueme». Y mientras el ángel caminaba, las puertas se abrían solas. Los guardias permanecían dormidos, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. La prisión, que momentos antes era un símbolo de derrota, se convirtió en el escenario de un milagro silencioso. Pedro no sabía si estaba soñando o despierto. El aire era distinto. Había silencio, pero no vacío. Había oscuridad, pero una presencia divina iluminaba su camino. El ángel avanzó, y Pedro, detrás de él, hasta cruzar la primera y la segunda puerta de hierro. Y cuando llegaron a la calle, el ángel desapareció. El apóstol quedó solo, libre, bajo el cielo nocturno. El viento soplaba suavemente, y por primera vez en días respiró como un hombre libre. Entonces comprendió. No era un sueño. Era la respuesta de un Dios que escucha oraciones, aunque el mundo crea que no tienen poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, KKB. En ese instante, Pedro sintió que sus pasos eran guiados. No corrió, no se escondió. Caminó en silencio, con el corazón ardiendo y la mente en asombro. Dios había intervenido sin necesidad de ruido, sin fuego, sin ejército, solo con su poder. Mientras tanto, en la casa donde oraban, la reunión continuaba. Nadie imaginaba que el milagro ya había ocurrido. Una joven llamada Rode escuchó un golpe en la puerta. «¿Quién llama a estas horas?», preguntó con temor. Una voz respondió. «Soy yo, Pedro». El corazón de la joven se paralizó. Corrió adentro gritando. «Pedro está a la puerta. Pedro está libre». Nadie le creyó. Algunos pensaron que era su espíritu, otros que estaba confundida. Pero el golpe volvió a sonar.